Bueno, pues yo soy María del Carmen Romero Ternero, soy profesora titular en la Universidad de Sevilla, dentro del Departamento de Tecnología Electrónica, aunque prácticamente desde el inicio de mi carrera como investigadora yo he estado trabajando en inteligencia artificial. Actualmente trabajo más con Machine Learning, aprendizaje automático y también ciberseguridad. Yo enfoco mucho mi investigación en diseño centrado en la persona, en inteligencia artificial responsable. Actualmente, pues estoy en un proyecto del Ministerio. Queremos desarrollar una plataforma que permita que distintos hospitales pudieran utilizar esta plataforma para que, sin tener que compartir los datos reales, fuéramos capaces de generar datos sintéticos que cumplieran los mismos patrones que los datos reales y crear algoritmos que permitan hacer entrenamientos de los distintos modelos que se generan en los distintos hospitales, que pueden generar los grupos de investigación en los distintos hospitales, para que esos datos sintéticos permitan mejorar el entrenamiento y los resultados de las predicciones pues sean mejores. Ahora mismo estoy en esas y también estoy en temas relacionados con ciberseguridad, aplicado a esto, ¿no? Aplicado al ámbito de la salud y de la parte clínica. Yo, desde que empecé en investigación, estoy trabajando con inteligencia artificial. Al principio estaba más centrada en investigar en cómo utilizar los sistemas expertos y sistemas de recomendación en el ámbito industrial, pero ahora, desde hace ya casi 10 años, pues estoy más enfocada al ámbito de la salud. Tengo un perfil un poco diverso, porque aparte de ingeniera informática, pues también estudié un máster, un MBA, un máster de organización en gestión de empresas. Luego he estudiado un máster en ciencias cognitivas, porque toda la parte de cómo se organizan los procesos dentro de las organizaciones está muy relacionado con cómo nos comportamos los seres humanos y cómo al final nos relacionamos con la tecnología. Entonces, es verdad que las soluciones tecnológicas pues son muy mejorables en ese sentido, y para poder mejorarlas en ese sentido, pues necesitas incorporar cuestiones, como te decía antes, la inteligencia artificial, hay métodos, hay metodologías, hay algoritmias, hay muchísimas cuestiones. La tienes que engarzar con cómo la persona, al final, porque es la persona la que interactúa con el sistema, cómo la persona puede interactuar de mejor manera para que la inteligencia artificial, todos esos mecanismos o elementos de la inteligencia artificial que hay por debajo, pues permitan, en definitiva, dar un mejor servicio a las personas, porque la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología, ¿no? Entonces, esas cuestiones, pues yo las he ido incorporando cada vez más conscientemente. Lo primero, los datos. Es decir, actualmente cuando tú entrenas una inteligencia artificial, es un aprendizaje supervisado y que digamos, va a depender de datos previos que tú tengas sobre ese modelo que tú quieres entrenar, pues al final es fundamental que los datos sean objetivos, no tengan sesgos, porque muchas veces los propios datos que tenemos para poder entrenar esa inteligencia artificial ya llevan sesgos en su recopilación, porque no se contemplan, por ejemplo, cuestiones que diferencien el género, ¿no? Dentro de los datos. Hay un ejemplo muy llamativo y muy claro, y que además ha sido muy mediático, es el tema de por qué se ha tardado tanto en descubrir que las mujeres, cuando le da un ataque, cuando se le produce un ataque al corazón, cuando sufren un ataque al corazón, pues hay más mujeres que mueren por ataque al corazón que hombres, pero es porque los síntomas del ataque al corazón son diferentes en hombres y en mujeres. Entonces, cuando se hacían los estudios para identificar cuándo se producía un ataque al corazón, pues esos estudios estaban mayoritariamente poblados con datos de pacientes masculinos. No se diferenciaba entre pacientes masculino y femenino. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que se ha tomado como universal el diagnóstico de cuándo se está produciendo un ataque al corazón.
que es, pues te duele la parte izquierda del pecho, se te paraliza el brazo, o sea, hay un diagnóstico y ese se universalizó a todo el mundo. Sin embargo, más recientemente se ha descubierto que cuando una mujer sufre un ataque al corazón son otros los síntomas. Como no ha habido esa diferenciación, cuando una mujer ha sufrido un ataque al corazón, como no eran los síntomas que sufren los hombres, que eran los que se identificaban como un ataque al corazón, pues entonces ha habido muchas mujeres que han muerto de un ataque al corazón porque no se ha acudido de forma temprana sabiendo que era un ataque al corazón, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy claro, porque además ha tenido mucha repercusión, pues como eso hay muchas cuestiones. Por ejemplo, el tema de si nos vamos a sesgos raciales, por ejemplo, pues hay también un ejemplo clarísimo de un software que lanzó, creo recordar que fue Google, que reconocía rostros, reconocía caras, pero una chica afroamericana, bueno, de origen afroamericano, yo no me acuerdo si ella era afroamericana o era de origen estadounidense, pero el caso es que ella, bueno, pues tenía las facciones de la etnia, digamos, negra, ¿no? De piel oscura. Entonces, esta chica, que era informática, era ingeniera, pues empezó a trabajar con los algoritmos de detección de Google y, claro, se ponía ella, para hacer las pruebas, se ponía ella delante de la cámara y se dio cuenta de que si se ponía ella no la detectaba. Entonces hubo un momento en que decidió ponerse una careta blanca y le detectaba el algoritmo, ¿no? Entonces, a partir de ahí ella empezó a interesarse por ese tema y pues hubo un movimiento bastante grande en el que pues se demostraba que los datos, los algoritmos por ejemplo, de reconocimiento facial que estaban muy extendidos, en concreto los de Google, pues no habían sido entrenados con facciones que no fueran caucásicas. Entonces, pues no era capaz de reconocer personas con otro tipo de otras razas o de otras etnias que no fueran las caucásicas. Entonces, los datos son súper importantes cuando vamos a entrenar una inteligencia artificial. Los datos que tiene que tener la inteligencia artificial tienen que ser datos muy cuidados, tienen que ser datos curados, tienen que ser datos de calidad y que además incluyan toda la población a la que vaya a ir dirigida esa solución. Si, por ejemplo, imagínate que a alguien le da por hacer una solución solamente, éticamente, no sé si esto, bueno, no sé, para mí éticamente o moralmente esto puede ser muy, muy peliagudo, ¿no? Pero imagínate que a alguien le da por hacer una aplicación que reconozca solamente a los caucásicos, ¿vale? O sea, que va dirigida solo a los caucásicos. Entonces, la solución esta de la que estábamos hablando antes, si va dirigida solo a los caucásicos y la entrenamos solo con personas caucásicas, pues está bien entrenada. ¿Cuál es lo que éticamente quizás no es permisible, ¿no? Pues que sí, que deberíamos de desarrollar soluciones universales que sirvieran para incluir a la diversidad de las personas, ¿no? Sean hombres, mujeres, de distintas razas, independientemente de dónde provenga la persona, de quién sea la persona, pues lo ideal es que las soluciones que desarrollemos sean universales y nos sirvan para todos. En ese caso, tenemos que utilizar datos que estén bien poblados con imágenes, con datos, con toda la información de todo tipo de personas para poder entrenar esos algoritmos. Afortunadamente, hay ya el movimiento, digamos, te hablo un poco más en el ámbito académico, en el ámbito de investigación, el investigador académico. Afortunadamente ya hay uno de los indicadores para darte financiación es que incorpores la dimensión de género en los estudios. Yo creo que eso es un elemento que motiva y obliga a quien no esté convencido de eso, porque piense que es parte de un ideario y no lo considere algo que tiene que cumplir sí o sí, pues afortunadamente la Comisión Europea sí lo está poniendo para dar financiación, pues exige que se valora en las propuestas que se envían a las distintas convocatorias de la Comisión Europea, pues se valora que se incorpore la dimensión de género y cómo se incorpora esa dimensión de género en los estudios. Entonces, afortunadamente, nos obligan a los investigadores a tener eso en consideración en los estudios si tú quieres ir a que te financie Europa.
También, afortunadamente, en España el Ministerio ha hecho lo mismo. El Ministerio también incorpora ya, dentro de las evaluaciones de los proyectos, pues incorpora como elemento evaluador, como elemento, digamos, de puntuación, que cómo se incorpora, primero, si se incorpora o no, te obliga a incorporarla y cómo la incorporas, con lo cual eso hace que los propios responsables de los proyectos de investigación se preocupen, como mínimo, de mirarse pues, las guías que explican cómo incorporar la dimensión de género en la investigación, se tienen que preocupar de incorporarlo como plan de trabajo, dentro del plan de trabajo, como actividades concretas y explícitas. Entonces, que ahora mismo es verdad que hay mucha gente que todavía lo hace un poco porque lo tiene que hacer, porque le obligan, ¿no? Como pasa con la protección de datos, ¿no? Yo creo que todavía hay un camino muy grande por recorrer para insertar en nuestro quehacer habitual la protección de datos, no como algo en lo que nos obligan, sino como algo que nos ayuda a preservar los derechos fundamentales de las personas. Pues lo mismo pasa con esto, ¿no? El hecho de incluir la dimensión de género en la investigación y en concreto en las investigaciones relacionadas con la inteligencia artificial, pues nos permiten acercarnos a un cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Positivamente puede influir el hecho de que estemos incorporando, de que incorporemos la dimensión de género. Si incorporamos la dimensión de género, nos vamos a acercar a soluciones más universales, ¿vale? Y que por tanto van a incorporar más diversidad. La parte negativa es cuando no tienes, y eso creo que va a engarzar con algo que creo que me vas a preguntar después, que haría falta, ¿no? No tienes los equipos formados para eso. Es decir, tú normalmente tienes un equipo de trabajo en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la ingeniería informática y otras titulaciones o disciplinas de las tecnologías de la información. Tú tienes personas que normalmente están formadas en su especialización como ingeniería, ¿no? Pero también es cierto que necesitamos formar y concienciar, sensibilizar a esas personas del ámbito de la ingeniería para que piensen también desde el ámbito de las humanidades, es decir, desde el ámbito del diseño centrado en la persona. En el ámbito del diseño centrado en la persona hay cosas que son puramente técnicas, o sea que hay metodologías que te permiten diseñar enfocado a cómo dar un mejor servicio, una mejor experiencia de usuario, usabilidad, universalidad, etcétera, a la persona, pero también hay una parte eh, que quizás tenemos un trabajo pendiente ahí, las escuelas y las facultades en el ámbito universitario, que no formamos lo suficiente en eso porque no es la formación de ingeniería informática, ¿no? Y entonces a lo mejor son competencias más transversales que a veces pues las damos con menos intensidad de la que deberíamos darla, pues cuando salen al mundo laboral los profesionales salen enfocados a la parte técnica, ¿no? Y es verdad que el ingeniero o la ingeniera tiene que contemplar sí o sí, cuando hace un diseño centrado en la persona, tiene que contemplar aspectos que no son meramente técnicos, sino que son de comportamiento de la persona, de percepción de la persona, aspectos sociales, aspectos que tienen que ver con cómo esa solución va a impactar en cómo las personas vamos a hacer las cosas en el día a día, ¿no? Que esto va muy engarzado con el tema de la transformación digital y con el tema de que ahora ya las cosas las hacemos de forma diferente, desde la incorporación de las redes sociales en nuestras vidas, pues hacemos muchísimas cosas de manera diferente a como las hacíamos antes, ¿no? Entonces nuestro comportamiento está cambiando con las tecnologías. Por tanto, fíjate qué responsabilidad tenemos los tecnólogos en desarrollar soluciones que afecten a la sociedad de una manera saludable. Perfecto, genial. Bueno, una mala práctica es, desde luego, utilizar unos datos de los cuales no tenemos permiso para usarlos, ¿vale? Es verdad que el tema de los datos es un horror. Es un horror cuando tú estás investigando en algo muy específico, tener datos
de una población sobre ese algo muy específico, y en salud sobre todo, en cualquier ámbito, ¿vale? En cualquier ámbito tú necesitas tener el permiso del propietario del dato. Eso engarza, digamos, con el tema de la protección de datos, ¿no? Cuando tú quieres investigar sobre aplicando técnicas de inteligencia artificial y quieres entrenar con unos datos, lo primero que tienes que tener es el permiso para poder utilizar esos datos para esa investigación. Entonces, tienes que tener el permiso de los propietarios de los datos. ¿Qué pasa? Que muchas veces los propietarios de los datos, te pongo ejemplos del ámbito de la salud porque es en lo que más trabajo yo ahora mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, los propietarios de los datos en salud, que son los pacientes, tienen sus registros médicos, pues los pueden tener en su hospital, que puede ser público, o en una clínica privada. O sea que, digamos, esos datos el paciente los está cediendo para que lo traten, para que puedan darle el servicio clínico, el servicio sanitario, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando investigadores como nosotros pues queremos investigar sobre metodologías, algoritmos de inteligencia artificial que nos permitan mejorar los pronósticos de enfermedades como el cáncer, en este caso nosotros trabajamos ahora mismo con cáncer de pulmón, pues ¿qué pasa? Necesitamos datos de cáncer de pulmón, de pacientes que tienen cáncer de pulmón. Entonces, claro, pues existen muchísimos datos de pacientes con cáncer de pulmón, pues tanto en hospitales privados como en hospitales públicos, pero nosotros necesitamos que, para poder investigar, necesitamos que nos compartan esos datos. Entonces, lo complicado es que te compartan esos datos. Evidentemente, nosotros los datos los queremos utilizar de forma anonimizada. Es decir, yo no necesito saber identificar a los pacientes. Lo que necesito tener es mucha información de pacientes con cáncer para ver sus características y que los algoritmos puedan aprender o buscar patrones de qué tienen en común, por ejemplo, qué tienen en común los pacientes con cáncer de pulmón, hombres, los pacientes con cáncer de pulmón, mujeres, y buscar un poco, hacer que los propios algoritmos permitan explorar esos datos y ver y sacar patrones que después nos permitan dar previsiones o pronósticos, diagnósticos, pues más acertados. En todo proyecto financiado, para que te financien un proyecto, tú tienes que tener el visto bueno del comité de ética, tienes que tener el visto bueno del comité de datos, de protección de datos, o sea, que todo eso en la financiación pública está más o menos garantizado porque a ti te exigen que tu estudio que tú vayas a hacer pase por todos esos procesos, ¿vale? Pero podría ocurrir que se hicieran investigaciones que no pasaran por esa digamos, requerimiento y, por tanto, se hagan investigaciones. Eso es una muy mala praxis que no se puede permitir, en la que se utilicen datos sin permiso. Otra mala praxis es no diferenciar los datos por las características de la población. Lo que comentábamos antes de distinguir hombres y mujeres o cualquier otro indicador que nos permita distinguir la población. Por ejemplo, podemos pensar en poblaciones diferenciadas por edades. No es lo mismo, dependiendo del en que estemos investigando, si estamos investigando en grooming, en temas de grooming, en temas de stalking, en temas de ciberataques dirigidos más a población no adulta, ¿vale? A menores, pues ahí nos interesa muchísimo investigar por edades o investigar qué está ocurriendo en función de las edades que tengan las poblaciones que sufren esos ataques, por ejemplo, etcétera. Entonces, dependiendo del estudio, eso también es muy delicado. Todo lo que sean estudios relacionados con menores, si ya es complicado lo que te he contado antes, mucho más complicado porque tienes que tener el permiso de sus representantes legales, de sus padres o de... Entonces, bueno, esos son cuestiones que hay que abordar y que si no se hacen son muy malas praxis. Bueno, eso sería lo ideal, poder llevar auditorías de algoritmos sería ideal. Lo que ocurre es que a día de hoy eso es un reto, porque hay muchas técnicas, muchos algoritmos, muchas técnicas algorítmicas, muchas metodologías que utilizan, por ejemplo, Deep Learning, ¿no? Soluciones de caja negra, que es un nombre, una denominación como muy enigmática, ¿no? Es porque realmente, aunque tú desarrollas programas el algoritmo,
es un tipo de programación en la que realmente no se sabe, por cómo funciona, no se sabe por qué toma esa decisión, o sea, cómo está funcionando, porque es un algoritmo que, digamos, toma datos que salen del propio algoritmo, salen datos que lo genera el algoritmo y lo vuelve a meter otra vez como entrada. Entonces, tienen un comportamiento que incluso matemáticamente, o sea, tienen un comportamiento, una descripción algorítmica que es difícil de auditar. Estos son algoritmos de caja negra porque realmente funcionan muy bien, son algoritmos muy potentes, ¿vale? Toda la IA generativa, todos los desarrollos de aprendizaje profundo, de learning, con esto que generamos las imágenes, los vídeos a partir de otras imágenes y de otros vídeos de una forma totalmente artificial, pues se basan en este tipo de soluciones, en soluciones de caja negra. Entonces, las soluciones de caja negra son a día de hoy no somos capaces de saber exactamente qué están haciendo por dentro. Entonces, hay mucha gente, muchos investigadores trabajando en este ámbito. Lo que sí es que si la solución necesitamos que sea interpretable o que nos permita saber qué está haciendo exactamente, porque tú, por ejemplo, tengas que auditar el sistema porque sea aplicado en el ámbito, por ejemplo, un ámbito crítico, en un ámbito, por ejemplo, de la salud, que sería si tú tienes que tomar una decisión en la que están en juego vida de personas, como el tema de la salud o cualquier servicio crítico relacionado, por ejemplo, con la logística en los controles de los aeropuertos o de los hospitales en general, cualquier sistema que sea crítico y del que dependan vidas humanas, pues no sería muy conveniente utilizar algoritmos de caja negra, sino algoritmos de caja blanca, que se llaman, en los que tú sí, por cómo están diseñados, pues tú sí eres capaz, una persona técnica, es capaz de saber qué es lo que está haciendo y exactamente por qué por qué te ha dicho, te ha dado ese resultado el algoritmo, ¿vale? Entonces, a día de hoy, los algoritmos de caja negra no se pueden auditar, los algoritmos de caja blanca sí. Entonces, a día de hoy, sí que deberíamos de potenciar que en aquellas situaciones, en aquellos escenarios en los que la solución vaya a servir a servicios donde esté en juego la vida de personas, pues lo tenemos que poner en una balanza y por el principio de la proporcionalidad, pues debemos ajustar la solución a el riesgo, el impacto que pueda tener en la vida de las personas. Entonces, en ese tipo de soluciones no deberíamos de utilizar algoritmos que no fueran auditables. Yo creo que puedo ir un poco a lo que te he comentado antes de que necesitamos en los equipos de trabajo, en los equipos de trabajo tecnólogos necesitamos personas formadas y sensibilizadas en este tema, porque desafortunadamente todavía hay gente que piensa que el feminismo es algo ideológico y no un derecho que tenemos las mujeres como personas, ¿no? El feminismo muchas veces todavía tenemos que pararnos a explicar que el feminismo es buscar la igualdad entre hombres y mujeres y no otras cosas que dicen por ahí, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en los equipos debemos de tener personas sensibilizadas en este tema y las empresas tienen que estar también sensibilizadas en estas cuestiones. ¿Para qué? Pues para dar formación, para que los diseñadores de las soluciones también sepan qué significa la violencia de género, porque no todo el mundo sabe qué significa la violencia de género y qué implicaciones tiene, ni tampoco están sensibilizados en cuanto a qué implica que una mujer esté sufriendo, sea víctima de violencia de género, ¿no? Entonces, a veces las tecnologías pueden ayudar a los que ejercen la violencia de género. Entonces, pensar en soluciones que tengan en cuenta el mal uso de esas soluciones por parte de los que ejercen la violencia de género
yo creo que sería uno de los puntos fundamentales. Es decir, cualquier solución, cualquiera, o sea, no pensemos solo en soluciones destinadas a mujeres con violencia, que han sufrido violencia de género, sino cualquier solución, si pensamos en una solución universal, como WhatsApp o X o Twitter, bueno, me gusta, yo todavía le digo Twitter, me gustaba más Twitter que X, la verdad. Pues, por ejemplo, en Twitter o en X, tú puedes denunciar si ves malas praxis o ves que algún usuario está atentando contra el derecho fundamental de otras personas, ¿no? Y eso está en la aplicación. O sea, tú en la aplicación tienes una opción, te vas a esa opción y eso tiene que ser programado y tiene que estar en el diseño de la solución, de la aplicación, ¿vale? Entonces, si los que han diseñado X o los que han diseñado en su momento Twitter, porque eso ya estaba cuando era Twitter, cuando los que han diseñado esa solución tecnológica que te permite ver los perfiles, tu perfil y el perfil de otros y los comentarios de otros y tiene una función y un servicio que da a las personas, si eso no hubiera estado incorporado en el diseño, pues no permitiría frenar ese tipo de malas praxis, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier solución que podamos utilizar las personas, tanto hombres como mujeres, debería de dar la opción a cualquier usuario, hombre o mujer, a denunciar este tipo de cuestiones. ¿Para qué? Pues para evitar que las personas que están haciendo un mal uso de esa tecnología no puedan usar esa tecnología. O sea, si tú no atiendes a los derechos fundamentales de las personas, tú no puedes usar esta tecnología, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que incidir. Son soluciones que se están incorporando, las están incorporando muchas empresas, incluso se está incorporando a la práctica en el ámbito educativo, ¿no? Si tú necesitas utilizar cualquier herramienta basada en inteligencia artificial, independientemente de cómo esté implementada después a nivel de programación, de algoritmia, de métodos, etcétera, por debajo, eso, tú realmente lo que necesitas saber es cómo usarlo. Por ejemplo, están hablando de que va a surgir el rol del prompter, ¿no? De la persona que sabe lo que le tiene que preguntar a la inteligencia artificial para que le dé el resultado óptimo, ¿no? De la inteligencia artificial. Lo que tienes que conocer es qué funciones te da a ti. O sea, de qué manera le puedes preguntar, qué limitaciones tiene, qué problemas tiene poder utilizarlo de una manera o de otra, pero eso es exactamente igual que cuando usamos una suite ofimática. Igual. ¿Qué problema tiene cuando utilizas un editor de texto si no lo utilizas bien? ¿Qué problema tienes cuando, pues es lo mismo, es exactamente lo mismo? Lo que pasa que en el caso de soluciones basadas en inteligencia artificial, digamos que lo que tenemos que tener en cuenta es esa praxis relacionadas con que si tú vas a generar, por ejemplo, imagínate que tú vas a generar imágenes sintéticas para luego alimentar una inteligencia artificial, ¿vale? Si queremos que la solución sea universal, las imágenes sintéticas, si van a hacer análisis de cómo se comportan las personas, deberían de tener hombres y mujeres, lo que hemos hablado antes, ¿vale? Entonces, claro, es que eso depende de para qué se vaya a utilizar la herramienta de inteligencia artificial, pero a nivel de usuario, lo que tenemos que ser conscientes es de que las tecnologías que generan esas soluciones, esos resultados, todavía están limitadas y de los posibles, bueno, pues efectos éticos morales que pueda tener, como por ejemplo utilizar esas soluciones para hacer desnudos no deseados de menores, como hubo que salió en los medios el caso de unas chicas en Valencia. Pues ese tipo de uso no se debe permitir. Si alguien utiliza una herramienta de generación de vídeos o de imágenes artificial para eso, que es fraudulento, o sea, eso es ilegítimo, no cumple la regulación y además ahí habría que buscar quiénes son los infractores, ¿no? Pues eso hay que investigar, que de hecho pues la policía tiene, los distintos estamentos de los cuerpos de seguridad del Estado pues tienen
tienen incluso departamentos que investigan este tipo de cuestiones por eso precisamente, porque este tipo de soluciones debe de tener registro. Por ejemplo, eso es una buena praxis, que este tipo de soluciones permita de alguna manera tener registro de lo que ha hecho esa herramienta para que si hay que hacer después un posterior diagnóstico de qué ha ocurrido en un delito, por ejemplo, pues que se pueda hacer convenientemente y facilite el trabajo a los cuerpos de seguridad del Estado. Chicas, os esperamos con los brazos abiertos. Actualmente hay un problema social que las mujeres tenemos que ser capaces de resolver. Y es que no hay mujeres, hay muy pocas mujeres en el ámbito de la tecnología y en concreto en el ámbito de la ingeniería informática, a pesar de que, al menos aquí en la escuela, sí estamos haciendo muchos esfuerzos por dar difusión de estas titulaciones y por romper estereotipos, porque hay muchos estereotipos que todavía son más fuertes que la realidad. Cuando los estereotipos son más fuertes que la realidad sigue estereotipada. Entonces, lo que tenemos es que romper los estereotipos, ¿no? Yo lo que le quiero dar, el mensaje que le daría a todas estas potenciales estudiantes de ingeniería informática es que la ingeniería informática es apasionante porque además la puedes aplicar donde quieras. Es decir, si tú eres ingeniera informática, puedes trabajar en soluciones en el ámbito que tú quieras. Puedes trabajar en el ámbito de la salud, en el ámbito de lo social, en el ámbito más industrial, en cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque la informática está en todas partes y ha llegado para quedarse. Es decir, esto ya no hay marcha atrás. No sabéis la cantidad de trabajo que hay en el ámbito de la ingeniería informática. Los estudiantes nuestros ya en tercero están buscándolo en las empresas porque las empresas necesitan profesionales con estos perfiles. En todos los perfiles de informática, de ingeniería informática, ¿vale? Y ahora pues están buscando mucho en perfiles de inteligencia artificial y de ciberseguridad, que por cierto voy a aprovechar y voy a decir que se van a implantar esos 2 grados aquí en la escuela de aquí a poco tiempo. Y que si queréis más información, estéis pendientes de las redes sociales de la escuela, porque ahí pondremos toda la información. Bueno, lo que estaba diciendo es que los profesionales de la ingeniería informática somos muy afortunados porque podemos elegir dónde queremos trabajar. Porque hay tanto trabajo que las empresas están en fila tú haces entrevistas con muchas empresas y eliges la empresa que más te guste a ti. No es la empresa la que te elige a ti, tú eliges a la empresa. Eso por un lado, esa es la parte, digamos, más pragmática. La parte más pragmática es que a nivel profesional pues hay mucha oferta, ¿no? Mucho trabajo. Y a nivel personal, a nivel de desarrollo personal, es que podéis decidir el ámbito y además podéis cambiar de ámbito si os cansáis, que es lo que me pasó a mí. Yo empecé en el ámbito industrial y sin embargo luego me he movido al ámbito de salud y bienestar. Y te puedes quedar en el ámbito que más te llene, que más te guste, que más te resulte satisfactorio. Y bueno, quiero aprovechar para intentar que os quitéis de la cabeza ese estereotipo de ingeniero informático, que el ingeniero informático, que el profesional de la ingeniería informática es un hombre asocial que no tiene otra cosa que hacer más que estar sentado delante de un ordenador. Yo soy ingeniera informática y aquí me veis y yo, aparte de mi actividad profesional, hago muchas otras cosas personales. Me gusta bailar, me gusta muchísimo estar con mis amigos y soy una persona normal, ¿vale? Una mujer normal, con lo cual, si yo soy ingeniera informática, vosotras podéis serlo. Y bueno, ingeniería informática o ingeniería de telecomunicaciones o matemática o cualquier cosa que esté relacionada con la tecnología, pero yo tiro de lo mío porque yo necesito mujeres en ingeniería informática. Así que pues yo os animo a que os vayáis a titulaciones de ingeniería informática y por supuesto a vuestra disposición para lo que queráis. Mi correo electrónico, si queréis os lo digo aquí, es
mcromerot, de Ternero, porque mi segundo apellido es Ternero, @us.de-universidad-de-sevilla.es, ¿vale? O sea que si tenéis si alguna queréis contactar conmigo para que os solucione cualquier cuestión, independientemente de donde seáis, aunque no vayáis a estudiar aquí en Andalucía y en Sevilla, vayáis a hacer la titulación donde queráis, me podéis escribir y si os surge alguna duda que yo os pueda resolver o incluso me podéis preguntar. Yo conozco en España a muchísima gente en el ámbito de la ingeniería informática y os puedo orientar y poneros en contacto con la persona adecuada según donde estéis. Así que animaros a que os vayáis a la ingeniería informática.